Dios esté bendiciendo en este día miércoles muy fresquito, pero dando gracias al Señor por un día más, dando gracias al Señor y bueno, viendo que el Espíritu Santo tiene algo importante para nuestras vidas, para nuestros corazones, y sabiendo y entendiendo que bueno, que Dios estaba realmente demandando a su pueblo, a la iglesia del Señor, santidad. Una de las cosas que es muy importante para nuestras vidas, y entender de que bueno, que Dios quiere en estos tiempos realmente de que usted sea salvo. Pero la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es un Dios santo, su pueblo tiene que ser un pueblo santo, un pueblo verdaderamente, gloria al Señor, que busque de la santidad, que busque verdaderamente, porque estos tiempos donde vemos que la iglesia estamos queriendo buscar maneras que mejoren nuestros estilos de vida, pero Dios, en su amor y en su misericordia, en una iglesia que hoy se ve más fría que caliente, en una iglesia que se ve más, bendito sea Dios, tibia, que estando realmente en el fuego del Señor, en su santidad. Eso es importante, que nosotros nos animemos a buscar a Dios, a buscar al Señor, porque su venida es inminente. Se acerca el tiempo del rapto, el tiempo donde la iglesia que se va es la iglesia que está firme en la palabra del Señor, que está firme, gloria al Señor, en las sagradas escrituras, que permanece en la verdad, porque esto es muy importante que entendamos, de que si nosotros no permanecemos en el Señor, no seremos, aleluya, gloria, salvos. Muy importante en estos tiempos donde se predica una predicación diferente, donde la santidad ha sido un mensaje obsoleto para muchos, donde el arrepentirse hoy no es, bendito sea Dios, el mensaje que hoy día está queriendo Dios hacer que en los corazones de ellos reciban. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos, que procedamos al verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino delante del Señor. Pero debemos en estos tiempos entender de que Dios quiere su salvación. Dios quiere de que nadie se pierda, que procedamos todo a la salvación. Es muy importante entender de que Dios quiere la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quiénes? Los que creen en el Señor Jesucristo, los que perseveran en la doctrina de la palabra del Señor, los que no se han desviado, sino los que perseveran en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas, gloria al Señor, de la palabra del Señor. Nosotros debemos ir a una búsqueda, a una entrega, a buscar realmente de sus mandamientos, de entender que Dios quiere que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Debemos buscarle al Señor. Debemos comenzar a buscar realmente de su voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hombres, mujeres de Dios, es necesario, gloria al Señor, empezar a buscar al Señor, porque bendito sea Dios, el tiempo se acorta, el tiempo, bendito sea Dios, lo tiene el Señor. Porque el Señor, bendito sea Dios, vendrá como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere, gloria al Señor, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, gloria al Señor, bendito sea Dios,
que esté, gloria al Señor, en la palabra, que esté, gloria al Señor, bendito sea Dios, buscando, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, de que Él sea el centro de nuestras vidas. Por eso es importante entender de que Dios quiere, gloria al Señor, que nosotros comencemos a buscar, bendito sea Dios, al Dios verdadero. Porque muchas veces estamos, aleluya, gloria, bendito sea Dios, siguiendo a un Dios conforme a nuestra imaginación y no al Dios verdadero que enseña las Escrituras. Mire, yo quiero decirle algo en esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y decirle que, bueno, que Dios, mire, la Biblia nos enseña algo tan tremendo de la palabra del Señor, y lo tenemos la palabra del Señor en Segunda de Pedro, gloria al Señor. Segunda de Pedro 2:1 nos enseña la palabra algo muy importante. Y nos dice la palabra del Señor, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es necesario que entendamos que muchos profetas han salido por el mundo para engañar y para sacar, gloria al Señor, sacarlos realmente de la verdad a muchos. Por eso debemos entender de que hoy estos profetas no tienen, gloria al Señor, no son los profetas realmente de antaño, los que confrontaban el pecado, los que confrontaban, bendito sea Dios, los que denunciaban el pecado. Estos profetas que hoy se han levantado, que se han realmente, gloria al Señor, diciendo que están en el Señor, que dicen que diciendo que están en Dios, hoy es un mensaje muy adaptado para que bendito sea Dios a las vidas, a las almas. Cuando hablo de adaptarse, hablo de que muchos de este mensaje está, gloria al Señor, para poder escuchar, gloria al Señor, lo que muchas vidas quieren oír y no quieren, gloria al Señor, oír lo que hablaba la palabra del Señor por medio de los santos profetas de Dios que denunciaban el pecado, que reprendían el pecado. Fíjese que los profetas de Dios anunciaron muchas veces y reprendieron muchas veces realmente el pecado, exhortando a dejar el pecado. Hoy no vemos ese mensaje, hoy vemos un mensaje más acomodado, un mensaje que muchas veces hoy entendemos de que muchas vidas quieren oír una cosa que les vaya de acuerdo a lo que les está gustando hoy en día. Entonces hoy vemos todo lo que se está viviendo en la iglesia, y hoy debemos comenzar a regresar a Dios, porque no estamos regresando al Señor. Nosotros debemos entender de que el pecado esclaviza. Debemos entender que aquel que no confronta el pecado no está en la voluntad de Dios, no está en la verdadera, bendito sea Dios, en la verdadera voluntad del Señor, sino que hoy vemos hombres llevando un mensaje diferente fuera de las Escrituras. Y entendemos que la palabra de Dios dice que permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasará, pero más su palabra va a permanecer para siempre. Nosotros debemos entender de que el Señor quiere en estos tiempos que nosotros comencemos a buscar al verdadero Dios por medio de Jesucristo, no desechando la palabra, no desechando el conocimiento, sino que debemos entender de que el Señor quiere de que todos procedamos a ser salvos. Mire, hoy vemos mucha gente que son mercaderes de la fe, que venden fe. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios.
Dios quiere realmente que nosotros comencemos a levantarnos, comencemos a salir del camino del error, del camino de la desobediencia. Nosotros estamos muchas veces corriendo tras profecías que verdaderamente que no vienen de parte del Señor, profecías que van de acuerdo a la concupiscencia, porque hoy no vamos al hombre a buscar realmente lo que dicta mi corazón. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Hoy estamos tras hombres buscando respuestas, cuando la respuesta está en la palabra. La verdadera palabra de profecía está en la palabra de Dios. Y hoy vemos verdaderamente de que hoy estamos llevando un mensaje verdaderamente de falsos profetas, falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas que están hablando cosas que a Dios verdaderamente, gloria al Señor, no los mandó, no los envió. Y fíjese que es importante en estos tiempos diferenciar quién es el que es de Dios y quién es aquel que verdaderamente que es un anticristo, porque la Biblia dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Y eso es lo que debemos hoy ver que verdaderamente que la palabra de Dios no sea adulterada, que el mensaje verdaderamente, usted fíjese cuando Juan el Bautista le reprende, gloria al Señor, bendito sea Dios, a Herodes, ¿no? ¿Y por qué? Porque había tomado a una mujer verdaderamente que, gloria al Señor, no es lícito, le dice la palabra, ¿no? Y que no era lícito que él tomara a esa mujer, pero él estaba denunciando el pecado. Hoy tristemente vemos en la iglesia que estamos, aleluya, gloria, bendito sea Dios, no denunciando el pecado, estamos acomodados al pecado, ¿vio? Estamos directamente, gloria al Señor, adaptados, bendito sea Dios, no importa realmente cómo estás, pero estoy sirviendo a Dios. No importa si, bendito sea Dios, cómo está mi vida, si mi vida está desarreglada, no importa, pero estoy sirviendo al Señor. Y eso no es así, hermano. Nosotros debemos entender y ver que realmente que estamos frente a un Dios, a una gran mayordomía que nunca hemos, bendito sea Dios, experimentado como en estos tiempos que hoy hay hambre de oír palabra de Dios, pero muchos verdaderamente están siendo extraviados por hombres superficiales, hombres que verdaderamente no están sometidos a la palabra del Señor. Fíjese lo que nos habla la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, que entendamos. Mire, había en los tiempos de Acab, el rey de Acab, gloria al Señor, iba a ir a la guerra. Y estaba un hombre llamado Josafá, un hombre recto delante de los ojos del Señor. Pero fíjese que en este transcurso de la palabra, usted va a ver de que este hombre va a ir junto con Acab. Pero Acab tenía a su disposición 400 profetas a su disposición. Y esos profetas anunciaban, escuche bien, anunciaban de que el Señor, le iba a dar la victoria, lo iba realmente a dar, bendito sea Dios, que vaya, porque Dios los entregaba en las manos de él. Y fíjese que, pero Josafá, siendo un hombre temeroso del Señor, pero él dijo, ¿no hay otro profeta? ¿No hay un profeta verdaderamente, solo son los 400? Y dice la palabra del Señor de que había, bendito sea Dios, un profeta llamado Miqueas. Amén. Y este Miqueas, gloria al Señor, este rey, ¿sabe qué? Le aborrecía. Como hoy estamos aborreciendo el verdadero mensaje. Estamos aborreciendo el mensaje del arrepentimiento, de la santidad. Estamos aborreciendo el mensaje del nuevo nacimiento.
estamos aborreciendo el mensaje que viene de Dios, pero queremos abrazar la mentira, queremos abrazar las falsas profecías, porque estos 400 Baales le dijeron al rey Acab. Recordemos que el rey Acab fue un hombre malvado, perverso. Pero ¿por qué se une Josafat con Acab? Porque él había fraternizado, porque resulta que bendito sea Dios, gloria al Señor, se había casado el hijo de Josafat con, gloria a la hija de Acab. Se supone que debió estar, gloria al Señor, bendito sea Dios, apoyándolo frente a esa situación, pero fíjese que a qué punto nosotros debemos entender de que no debemos estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque Dios le había dicho por medio del profeta Miqueas que Israel iba a quedar como oveja sin pastor, porque el rey iba a morir en esa guerra. Mas él no escuchó a Acab. ¿Escuchó a quién? A los profetas, los 400 profetas, a lo que él quería oír, porque esos profetas le profetizaban todo lo que el rey quería oír. Y eso, cuando fueron a la guerra, Acab muere. A través de un arco de flecha, él dice que termina desangrado. ¿Y qué profecía se cumple? La profecía de Elías Tisbita, de un profeta de Dios. Gloria al Señor. Cuando hay una verdadera profecía de Dios, gloria al Señor, se tiene que ver. Cuando un profeta de Dios habla conforme a las Escrituras y no habla a través de fórmulas, de estilos de vida. Hoy vemos que estamos llenos de mercaderes de la fe, gente que te profetiza. Mire, hermanos, hoy vemos también el hecho que le pasó a Nehemías con Semanías, un profeta falso. Estaba ahí, gloria al Señor, frente a la reconstrucción de los, gloria al Señor, bendito sea Dios, de los muros de Jerusalén. Y vemos ahí que había un tal Semanías que había sido sobornado por Sanbalá. ¿Cuánta gente está siendo sobornado? ¿Cuánta gente, estos profetas, como fue en el tiempo de Acab, porque ellos iban a recibir su parte, su dinero, y no iban a hablar la verdad que Dios tenía para el pueblo? Y este profeta Semanías le dice a Nehemías, le dice que realmente que él iba a morir, que lo iban a venir a matar. Fíjese la falsa profecía. Y hoy, hombres, hoy la iglesia está cayendo porque no va a las Escrituras, no va realmente a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero podemos ver ese testimonio, es lo que testifica la palabra de Dios, de los falsos profetas, de Dios, falsos profetas, que dicen que tener a Dios, pero no lo tienen, sino que emanan el nombre de Satanás y llevan a un pueblo realmente a la destrucción, llevan a un pueblo a apartar a las vidas de Dios. Es importante que nosotros veamos todo esto, lo que hoy se está viviendo en la iglesia del Señor. Gente realmente que comercializa, gente que va por una, bendito sea Dios, por un sobre, así como fue Semanías, que fue sobornado para poder traer una profecía a Nehemías. Fíjese lo que habla las Escrituras,
lo que hoy estamos viendo, los falsos profetas, realmente falsas doctrinas. Es momento de que nosotros salgamos corriendo de lugares de perdición, de lugares donde no se predica la palabra, de lugares donde, bendito sea Dios, están, aleluya, gloria, predicando un evangelio falso, un evangelio de mentira, un evangelio de acuerdo a la concupiscencia de su corazón y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le quiero decir, gloria al Señor, que mayor condenación va a haber sobre aquellos, lo habla Santiago capítulo 3, de los que creen realmente ser, gloria al Señor, gente que quiere enseñar verdaderamente en la enseñanza. Sabemos que la enseñanza es un don de Dios, y no todos lo tienen, sino algo que Dios en su voluntad le da a muchos que fueron capacitados y preparados para llevar la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Pero dice que mayor condenación van a tener. Estos herejes de la palabra, gente, bendito sea Dios, que está desviando al pueblo y llevándolos directamente al infierno. Nosotros debemos entender de que si nosotros salimos de la palabra del Señor, no estamos, bendito sea Dios, muchos buscan verdaderamente los que abrazan la mentira. Hay falsos profetas, hay falsos anticristos, pero también hay gente que se está dejando, gloria al Señor. Mucha gente se deja verdaderamente creer en esa mentira, porque entendemos que nosotros estamos buscando, no queremos oír lo que el Señor tiene para nosotros. No queremos, porque le resistimos a la palabra, resistimos al mensaje de la sana doctrina, resistimos al Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, que Él iba a dejar el Consolador y que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Amén. Es importante que entendamos, pero hoy estamos frente a una iglesia tibia, frente a una iglesia que, bendito sea Dios, fría, frente a una iglesia que no se está basando en la palabra del Señor. Una iglesia, gloria al Señor, que va rumbo a su destrucción. ¿Por qué? Porque no estamos dando lo que Dios está queriendo en nuestras vidas. Ser, dice, oidores, hacedores de la palabra del Señor. Hoy verdaderamente abrazamos la mentira. Hoy verdaderamente vemos que hay muchas cosas que nosotros debemos entender. Y fíjese lo que nos habla la palabra del Señor. Nos dice en el libro de Jeremías 23:16. Fíjese lo que nos dice. Nos dice la Biblia: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucharéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. De lo que está en su corazón, no de lo que el Señor verdaderamente tenemos que hablar. ¿Cuántos hoy vemos? ¿Cuántas profetas están hablando y diciendo? Hablan realmente de tener un grupo de empresarios, de tener maneras para poder mejorar los estilos de vida. Empezamos a desechar la palabra del Señor que fue desde el principio, la corrección. La corrección. Hoy ven muchos de estos profetas
Muchos de estos falsos profetas son adúlteros, fornicarios, gente que hoy practica el recasamiento también. Gente realmente que está no dando el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Dios está demandando de que nosotros nos levantemos y que empecemos a buscar esa santidad, a buscar el temor a Dios, a vivir una vida conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Es necesario que nos levantemos a entender de que Dios quiere de que procedamos al arrepentimiento, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Llegamos a la casa del Señor para oír la palabra de Dios, pero muchos de estos púlpitos ya no se habla. El púlpito es para enseñar la palabra, es para predicar a Cristo a la iglesia, es para predicar del arrepentimiento, es para predicar de que debemos, aleluya, gloria, nacer de nuevo. Es para predicar de que debemos abandonar el pecado, porque el pecado no va con el Señor. Y una de las cosas que también vemos en la iglesia es que muchos nos debemos, dice que Dios ama al pecador, una frase muy usada en el hinduismo. Dios ama las almas, pero Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Es necesario de que nosotros comencemos a buscar el verdadero Dios, porque nos hemos hecho de que Dios tiene que aceptar todas las cosas. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es fuego consumidor. El Señor quiere que en estos tiempos comencemos a reconstruir nuestro templo. Muchas veces el templo está profanado. Y no estoy hablando de una iglesia de 4 paredes, estoy hablando de nosotros, que hemos verdaderamente entrado en la rebelión contra Dios. Hemos entrado en la desobediencia contra Dios. Por eso hoy el mensaje es más claro para entender que Dios está llamando a estos hombres que se arrepientan. Porque el tiempo se acerca, el tiempo donde Dios va a juzgar, su palabra va a juzgar en el tiempo final. En el tiempo final el Señor nos va a juzgar, sea para bien o sea para mal, de lo que nosotros estamos predicando, Él nos va a juzgar. Todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Y ahí estaremos dando cuenta de todo lo que hemos hecho, porque ahí usted debe saber que hay un libro de memoria. Hay un libro de memoria. Y es necesario de que nosotros comencemos a buscar esta castidad, a buscar la santidad, a buscar lo que a Dios le agrada, a buscar realmente a ser personas que temblemos ante la palabra del Señor, a que seamos dóciles para oír la voz de Dios. Es necesario regresar a Dios. Creemos que verdaderamente mucha gente anduvo por los panes y los peces. Mucha gente busca por los panes y los peces. Pero Dios verdaderamente, siempre queremos ir a la iglesia por algo, por buscar algo y sacar algo de Dios. Pero Dios está queriendo que su pueblo se santifique. Dios está esperando que los siervos, que los líderes, que los ministros despierten y empiecen a agradar al Señor, a presentar la verdadera adoración a Dios, el verdadero servicio a Dios, que es con temor y reverencia. Y hemos perdido en estos tiempos porque hemos mundanizado a la iglesia. Recuerde esto, hemos mundanizado a la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y Cristo, gloria al Señor,
quiere que los hombres que fueron levantados, hombres, gloria al Señor, bendito sea Dios, sean realmente acto para la enseñanza, acto para predicar la palabra, acto para realmente que estén en el temor, en la reverencia a Dios. Pero hoy podemos ver, como habla la palabra, en muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Yo le quiero decir en esta mañana de que hay verdaderamente mucho de lo que estamos viendo y que sé lo que habla la palabra del Señor y que sé lo que habla la palabra de Dios. Y nos habla en el libro Jeremías, nos habla, y que sé lo que nos dice la Biblia en respecto a todas estas cosas que estamos hablando, hermano. Dice, Jeremías 23:25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Nosotros entendemos que es la palabra, porque por ella fueron hechas todas las cosas. Pero hoy estamos viendo hombres que hoy tienen un sueño y forman una doctrina. Hoy tienen muchas experiencias y están formando doctrinas. Están llenos de experiencias. Y Dios quiere que nosotros seamos doctrinados por las Sagradas Escrituras, por la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo estuvo la iglesia primitiva? Dedicado a la oración, dedicado a la palabra, dedicado a la alabanza, a cánticos espirituales, y a la repartición de ofrendas. ¿No estaba así la iglesia? Y hoy la iglesia, ¿cuál es lo que está pasando en muchos lugares? Tienen nombre de iglesia, pero no son iglesia. Son sinagoga de Satanás. Porque a donde no se enseña la palabra, donde no hay palabra de Dios, donde no nos sometemos a Dios, donde no estamos dando el mensaje que el Señor quiere que nosotros transmitimos, el verdadero hombre de Dios se encierra en su habitación y empieza a leer las Escrituras, a orar al Señor, a tener una búsqueda de Dios para presentar a Cristo a la iglesia. Pero hoy estamos rellenando con chistes, con fórmulas, con maneras de, bendito sea Dios, de querer llevar un mensaje aguado. Un mensaje verdaderamente que no transforma las vidas, sino que los acomoda más al pecado. Estamos llevando un mensaje donde yo tengo que caer bien a la gente. Y eso no pasaba en las Sagradas Escrituras. No pasaba. Usted ve que los profetas eran aborrecidos, eran muertos. Estos profetas verdaderamente que hay hoy en día, gente que se ha levantado y que dice ser profeta, le hablan de la parte de la billetera financiera o le hablan de una cuenta. Estos profetas verdaderamente modernos, profetas verdaderamente sacados verdaderamente del propio diablo, porque el verdadero profeta es que anuncia la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, la palabra, porque los profetas confrontaban el pecado. Acá no se confronta a los falsos profetas, los anticristos no están confrontando al pecado, están acomodando al pecado.
Y hablamos muchos en los cultos o en las iglesias, que dicen ser iglesias, ¿no? Dicen ser de Cristo. Pero hablamos verdaderamente de muchos pactos. ¿Escuchó? Pactos. Una enseñanza que es antibíblica. Dios pacta. ¿Usted vio el arco iris? Cuando Dios vino el diluvio, y ese arco iris era el pacto, que Dios nunca iba a destruir a la tierra por las aguas. Y Dios ¿lo estableció Noé? No, Dios lo estableció. Entonces yo no puedo jactarme de decir, hacer que la gente pacte cuando Dios no me lo está requiriendo. Y empezamos a introducir eso. Estos son los falsos profetas. Quiero que usted lo sepa, porque vamos a denunciar a estos falsos profetas, porque le hacen mucho mal a la iglesia, mucho daño a la iglesia, los alejan del verdadero llamado de Dios. Es necesario que entendamos esto, iglesia del Señor. Así como en los tiempos, usted se acuerda del rey Sedequías. El rey Sedequías, un hombre idólatra. Dios iba a entregar a Israel, a Nabucodonosor, a una nación extranjera. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios iba a ser así? ¡Qué injusto es Dios! No, tenemos que ir a la guerra, tenemos que rebelarnos contra Nabucodonosor. Pero era la voluntad de Dios que esa Israel sea entregada en manos del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque usted va a ver que el rey Josías fue un hombre que empezó a limpiar la nación de la idolatría tan grande que había. Pero después Joacín no siguió el camino de sus padres, el camino de la idolatría. Joacías fue un verdadero rey que estableció verdaderamente y sacó los altares, los lugares verdaderamente donde se idolatraba. La nación estaba tremendamente ahí en la idolatría. Pero Dios, vemos en estos pasajes que tanto Joacín, Manasés, fueron gente verdaderamente pagana, idólatras, que no tuvieron una reverencia hacia Dios. ¿Y por qué le hablo de Sedequías? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, qué injusto es el Señor. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa acá? ¿Se acuerda del fin de Sedequías? Él escuchó a Ananías, el falso profeta. Escuchó, pero a Jeremías, ¿dónde lo tenía? En la cárcel. No escuchemos a Jeremías. No escuchemos al que trae la palabra de Dios. No queremos escuchar de que nos reprendas, de que nos exhorte. Nosotros estamos bien. ¿Qué me venís a hablar de que yo tengo que dejar la fornicación, que debo dejar el adulterio, que debo dejar la mentira, que debo dejar mi mal camino? No, yo no quiero oír eso. Quiero oír lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta escuchar. Por eso así estaba acá. Por eso tenía los 400 profetas. Y hoy hay profetas que están así. El pastor llama al profeta y le dice, trae un mensaje que vaya de acuerdo a lo que verdaderamente estoy buscando. Y no buscamos la doctrina verdadera de Cristo. Hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia con sana doctrina. Hay una iglesia que está cementada en la palabra de Dios, que vive por la palabra, que anda guardándose irreprensiblemente para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Pero también hay iglesias que dicen ser, pero que no lo son, que son simplemente sinagogas de Satanás.
Y lo podemos ver. Ahora el fin de Sedequías dice que cuando llegó Nabucodonosor, dice que le sacó los ojos. Y adelante, antes de que le sacaron los ojos, adelante de él, dice que degolló a sus hijos. Cuando David había pecado, porque pecó 2 veces, uno fue un adúltero y la otra fue un asesino, que mató a un hombre que era un hombre realmente temeroso de Dios. Dios, en su amor y su misericordia, Dios restauró a David. Dios le perdonó a David. Pero lo que quiero que usted vea es esto. Cuando el Señor lo restaura, no le va a dejar pasar el pecado. Y hoy creemos que Dios te perdona y que va a dejar pasar el pecado. No es así. No es así. Dios necesario que tiene que juzgar el pecado. Porque su voluntad, sus juicios son justos. Claro que para muchos este mensaje es diferente. Y he escuchado a ciertos pastores hablando y diciendo, no pasa nada. A ciertos líderes he escuchado, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Porque hemos transitado por el camino, por ese camino ancho que nos lleva a la perdición. ¿O tú crees qué es lo que vas a encontrar en el camino ancho? Vas a encontrar, porque la Biblia dice que el fornicario y el adúltero Dios los juzgará. Pero en el camino ancho vas a encontrar todo lo que confronta, todo lo que te lleva a la desobediencia. En el camino ancho vas a encontrar las borracheras. En el camino ancho vas a encontrar las drogas. En el camino ancho vas a encontrar la rebelión. En el camino ancho te va a transitar, ¿para qué? Para que vos vivas conforme como vos quieras. Una vida independiente sin Dios. Pero el camino angosto es tener una vida temerosa a Dios. Buscando del Señor. Teniendo un corazón contrito y humillado, buscando al Señor. Buscando de su palabra, buscando de su Espíritu Santo. Hermano, no veo verdaderamente cuando Pablo le dice, ¿qué le dice Pablo? Cuando lleva la primera carta a los Gálatas, ¿qué le dice? Me he considerado su enemigo. ¿Por qué? Por decir la palabra. O hemos abandonado el mensaje que nos lleva a ese mensaje que nos transforma. Hermano, cuando Jonás predicó, él le dijo, en 40 días Nínive será destruida. Qué mensaje, ¿no? No fue un mensaje tan extendido, pero fue un mensaje de juicio. Pero ¿qué pasó? Los corazones de los ninivitas se arrepintieron a través de ese mensaje. Ahora, cuando el mensaje es diferente, cuando yo llevo un mensaje light, llevo un mensaje que va no acuerdo a la palabra, no va a haber fruto, no va a haber realmente cambio, no va a haber, bendito sea Dios, gloria al Señor, transformación en las vidas, no va a haber nuevo nacimiento, no va a haber, gloria al Señor, es que soy un hijo de Dios, que soy un verdadero cristiano. Una persona se tiene que ver, se tiene que reflejar la palabra en las vidas. Si yo enseño a Cristo en la iglesia, se tiene que ver. Pero hoy vemos que llevamos otro mensaje. Un mensaje realmente donde yo no confronto, no hablo realmente de que Dios es un Dios santo. Su santidad y su pueblo tiene que ser santo. Un pueblo realmente que debe aprender y a entender, andar en el temor a Dios. Mire, la Biblia nos enseña en otra riqueza espiritual que siempre estamos hablando,
Y nos dice, y que sé que nos habla de una manera hermosa siempre el Señor. Yo quiero que usted vaya a la Biblia porque la verdad que Dios nos quiere enseñar. Fíjese lo que nos dice la Biblia, gloria al Señor, en el Apocalipsis 22:18 y 22:19 de la palabra del Señor, hermano. Dios nos dice de esta manera: yo testifico a todo aquel que las palabras de la profecía de este libro, ¿qué libro? La Biblia. La Biblia. No cualquier libro, ¿eh? La Biblia inspirada por Dios. Los que han sido sellados por el Espíritu. ¿Saben qué son los que han sido sellados? Muchas veces no lo hablamos, ¿no? Los que han sido sellados, los que han creído en el Evangelio de la salvación. Amén. Es necesario entender eso. Que los que son verdaderamente sellados son los que han creído en el verdadero Evangelio. En el Evangelio de la palabra de Dios. Pero fíjese lo que nos habla, dice: y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Dios es un Dios injusto? No. ¿Dios se complace en la maldad? No. ¿Pero qué es lo que pasa? Dice que las plagas vendrán. Si yo añado algo, como hay nueva revelación, la verdad que no me dice la palabra, todo está acá, en el libro de la profecía, en la palabra de Dios, en los 66 libros de la Biblia, que nos enseña cómo debemos andar con el Señor. Pero si yo añado, quiere decir que los hombres inspirados por Dios, todavía había manera para agregar más libros, más revelación. No hay más revelación que esta, la palabra del Señor. Para eso lo dejó, ¿para qué? Para la iglesia, para que la iglesia sea edificada en su palabra. Ahora fíjese, dice que las plagas van a venir. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque estamos no teniendo en cuenta que estamos frente a algo tan importante que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermano, no son los hombres, es la palabra de Dios que verdaderamente fue revelada para que nosotros comencemos a reconocernos. Si a usted nunca le hubieran predicado la palabra, usted nunca estaría sabiendo que usted está en pecado. Desde el momento que la palabra de Dios, desde el momento de que usted fue anunciado el Evangelio, el santo Evangelio, usted sabe que verdaderamente que es culpable delante de Dios. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. Puede caminar, puede ver, puede comer, puede hablar, pero está muerto. Porque no tiene el espíritu de vida. Está muerto. Aquel que está en el pecado está muerto. Aquel que enseña la palabra mal, está muerto. Está mal. Y necesita, gloria al Señor, restaurarse. Necesita regresar a Dios. Ahora fíjese que en el 19 nos habla y dice: y si alguno quitare de las palabras de este libro, esta profecía. Hay mucha gente que realmente que ha quitado. Por ejemplo, en los mandamientos del Éxodo capítulo 20, usted va a ver que en el catolicismo, ya en algunos pasajes realmente donde son confrontados y dice realmente que el Señor, no pondrás más, gloria al Señor, dioses ajenos delante de mí. Y eso realmente en muchas doctrinas falsas va a pasar. Pero fíjese lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos dice de esta manera: si alguno quitare de las palabras de este libro esta profecía, Dios lo quitará a su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios le quitará. Porque somos personas que hemos profanado
la palabra de Dios. No podemos profanar la palabra del Señor. No podemos verdaderamente decir que estamos en Cristo y estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. No podemos verdaderamente llevar un evangelio conforme a nuestra imaginación y no conforme verdaderamente a lo que dice las Escrituras. Las Escrituras son claras. Dice que aquel que se desvía de Cristo no tiene al Hijo y no tiene al Padre. Lo dice la Escritura. Lo dice el Señor. Entonces, por eso es importante de que nosotros reconozcamos en nuestras vidas cuál es el verdadero evangelio. Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino que se cumpliera. Hoy no es la salvación por la ley, es por la fe. Dice que el justo va a vivir por la fe. ¿Quién es el justo? El que practica la justicia. Amén. Es importante que entendamos eso en nuestra vida. Hay un tema muy importante en estos tiempos, hermanos, que debemos ser personas con temor a Dios. Ser personas que realmente que sean fieles al Señor. Hoy vemos que hay mucha infidelidad. Nosotros debemos ser fiel a Dios. Permanecer, dice que la Biblia nos enseña, dice que si en lo poquito somos fieles, en mucho nos va a poner el Señor. Amén. Ahora, fíjese que nos habla ahí en Isaías 30:10, nos dice, estamos revisando la Escritura, ¿vio? Porque ella es la que habla, ella es la que nos enseña y es la que nos va a llevar verdaderamente al camino de la verdad. Dice la Biblia de esta manera: ¿qué dicen a los videntes? No veáis a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetizá mentira. ¿Escuchó? Entonces, muchos verdaderamente quieren que le profetice la mentira. Muchos quieren verdaderamente ir en el camino de que haya un Balaán que verdaderamente, que usted sabe quién era Balaán, ¿no? El profeta verdaderamente que se vendió por plata, por dinero, para maldecir al pueblo de Israel. ¿Se acuerda ese pasaje, no? Y es importante que entendamos esto. Muchos verdaderamente no quieren venir a la luz. Muchos no quieren buscar el conocimiento de Dios. Muchos no quieren escuchar la palabra de Dios. Muchos no quieren arrepentirse. Muchos no quieren andar en el camino que Dios verdaderamente quiere y que nos va a llevar al arrepentimiento. Muchos corremos atrás de esos falsos profetas para que nos profeticen. Profetízame. Y andamos, ¿sabe qué? Como buscando a un curandero, a un brujo. Y no buscamos realmente lo que está acá, en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que mis mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero ¿para quién es gravoso? Es muy dura, pastor, la palabra. Es muy dura. Acá no hay amor. Entonces, ¿a dónde? Me voy a otro lugar donde sí hay amor. Donde te dejan hacer lo que vos querés. ¿Escuchó? Donde te dejan hacer lo que vos querés. No importa. No importa, voy a ese lugar donde voy a dar mis diezmos, donde voy a dar mi ofrenda,
donde voy a realmente, seguramente a trabajar, porque el pastor no me va a decir nada. Porque yo no quiero cambiar. Prefiero oír realmente que me mientan, porque eso es lo que quiero. ¿Escuchó? Muchas veces no sabemos y entendemos que hay muchos anticristos, hay muchos falsos profetas, pero también hay muchos que aman la mentira. Y empezamos a desechar la verdadera palabra de Dios. Iglesia del Señor, entendemos que nosotros debemos tener frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento, sin arrepentimiento, no vamos a ser salvos. Pero muchos realmente que han ido tras el camino de la rebelión, el camino de la desobediencia, que elegimos otro mensaje, un mensaje más que vaya de acuerdo al estilo de vida que yo llevo, un mensaje que a mí no me confronte, le quiero decir que usted se vaya al infierno. Dios necesita verdaderamente hombres y mujeres que anuncien la palabra del Señor. Hombres y mujeres que temblan ante la palabra de Dios. Por eso es importante, Iglesia del Señor, entender de que Dios demanda santidad. Dios demanda de que nosotros tengamos fruto en nuestras vidas. Si no tenemos fruto, si yo sigo realmente con mi vieja vida, no nos va a salvar, no nos va a salvar el cartel, que seamos evangelistas, que digamos voy a la iglesia evangélica, voy realmente a gloria al Señor, a hacer un retiro espiritual. No me va a salvar que haga todos los ayunos, no me va a salvar de que tenga una vida realmente que esté todos los días, los 365 días del año en la iglesia, si yo no tengo fruto en mi vida. Somos tan hipócritas porque creemos que verdaderamente que, así como vivía el fariseísmo, ¿no?, de apariencia, pero por dentro estaban todos podridos. Espero que este mensaje que en el día de hoy, para muchos verdaderamente, hayan oído y que regresemos a Dios. Porque a Dios verdaderamente hay que honrarle. Dice, muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Podemos llenarnos la boca de Dios. Podemos decir, yo lo tengo a Dios, tengo tantos años en el ministerio, estoy lleno de experiencias, tengo dones, los talentos. Sí, son irrevocables, pero no salvan. Mirá cómo canto para el Señor, pero vivís una vida desarreglada. Mirá cómo predico, me conozco la Biblia desde el principio y tengo estudios bíblicos, pero ¿cómo está tu vida? Amada Iglesia del Señor, que Dios tenga misericordia y que regresemos de la vida cautiva, de la vida de cautividad que estamos viviendo. Regrese a Dios, hombre, mujer, que está apartado. Corra, salga corriendo del pecado, salga corriendo realmente de esos lugares de perdición donde no sos edificado en la palabra, sino que verdaderamente cada día te estás contaminando, te estás perdiendo. Dios quiere que su pueblo se salve y la venida del Señor es eminente. No lo sabemos porque eso está en el secreto del Padre. Amén. Es importante
Por eso, que Dios esté bendiciendo su vida y que el Señor siga obrando en sus vidas, en sus corazones. Que el Señor, desde aquí, te bendecimos y que la palabra de Dios muestre de fruto en sus corazones.